Australia posee casi todo el continente de Oceanía, pero gran parte de su tierra se está muriendo. Convertir un suelo fértil en polvo es fácil, pero devolverle la vida es una batalla casi imposible. Y aún así, justo en medio del continente más seco del planeta, Australia dio un paso sorprendente para revivir su tierra. Ayudó a una granja de ciruelas a aumentar su producción en un 37%, con cada fruta pesando casi 50% más. No te adelantes a sacar conclusiones. La historia que estás a punto de escuchar puede sorprenderte todavía más. 2/3 del territorio de Australia han caído en una degradación severa de la tierra 3 veces el promedio mundial. Imagina que México perdiera tierras agrícolas equivalentes a 3 veces el estado de Sonora. ¿Qué clase de pánico causaría eso? Para Australia, esta es una realidad cotidiana. Como el continente habitado más seco, Australia se hunde en la crisis de tierras más grande del hemisferio sur. Cada año miles de millones de toneladas de suelo fértil son arrastradas por el viento o el agua desde los interiores áridos hasta estados prósperos como Nueva Gales del Sur. Los incendios forestales devastadores de 2019-2020 empeoraron la situación. Más de 18 millones de hectáreas de bosque, un área del doble de grande que todo el estado de Guerrero, quedaron reducidas a cenizas. El suelo ya no podía retener el agua de lluvia, miles de granjas desaparecieron y cientos de especies animales perdieron su hábitat. La naturaleza no es la única culpable. Los humanos lo han hecho peor. La sobreexplotación de los mantos acuíferos ha provocado salinidad en el suelo, y la erosión se come la capa fértil. Luego está la sequía brutal. En un momento dado, Sydney recibió menos de 2 centímetros de lluvia en varios meses, mientras las temperaturas alcanzaban los 40 grados. Si la sequía en Baja California alguna vez alarmó a México, en Australia, la desesperación se multiplica muchas veces más. Hace un momento hablamos de los campos de Australia agrietándose como desiertos, pero el suelo no es la única herida. ¿Sabías que Australia cría más de 70 millones de ovejas? Eso es menos que los 194 millones de China, pero aún así, Australia produce el 45% de la lana del mundo. En otras palabras, de cada 2 suéteres de lana de lujo que existen en el planeta, uno está hecho con fibra australiana. Y no es casualidad, desde 1790, las ovejas merino fueron traídas desde Sudáfrica a Australia, se adaptaron al clima extremo y comenzaron a producir la fibra más fina y suave del mundo. La gente dice que ninguna otra fibra natural o sintética puede igualar a la merino australiana. La lana de Australia no solo se usa en ropa de cama o artículos para el hogar. Es el corazón de la moda de lujo global, desde abrigos de alto rendimiento y ropa interior fina hasta ropa deportiva de élite. Pero después de alcanzar un máximo de $2.000 australianos por tonelada en 2018-2019, los precios de la lana se desplomaron a solo $800 australianos por tonelada. La caída fue tan fuerte que muchas granjas ya ni siquiera podían cubrir el costo de la esquila, una tarea obligatoria para evitar que las ovejas mueran de calor. ¿Lo puedes imaginar? Las ovejas sobreviven gracias a que se les esquila, pero ahora los granjeros deben elegir esquilar y perder dinero, o no esquilar y arriesgarse a que sus animales mueran. Miles de toneladas de lana se amontonaron en almacenes refrigerados en Nueva Gales del Sur y Victoria. Algunos granjeros desesperados, incapaces de pagar el almacenamiento, quemaron o enterraron montañas de lana, desperdiciando recursos y contaminando. Muchos otros simplemente la guardaron esperando que los precios subieran, pero ¿quién puede darse el lujo de seguir acumulando mes tras mes, año tras año? Los australianos idearon una forma de usar este material para salvar su tierra. Suena loco porque la lana y el suelo parecen no tener relación, pero sigue leyendo para ver lo que hicieron. La primera solución empezó en pequeñas granjas. Los agricultores juntaron el excedente de lana, le quitaron el polvo y la metieron en prensas térmicas especiales. El proceso parece sencillo, pero requiere calor y presión exactos para crear pellets de lana del tamaño de la punta de un dedo. Dentro de cada pequeño pellet está la estructura de queratina de la lana, que le permite absorber hasta 20 veces su peso en agua y liberarla lentamente en el suelo. En Australia, donde el promedio anual de lluvia es incluso menor que en gran parte de Sonora o Chihuahua, estos mini tanques de agua valen oro. Pero los pellets no solo almacenan agua, también son paquetes de nutrientes de liberación lenta. Al enterrarse en la tierra,
liberan poco a poco cerca de 16% de nitrógeno, 3-4% de azufre y minerales como cobre, zinc e hierro esenciales para un buen crecimiento de las raíces. A diferencia de los fertilizantes químicos que pueden estresar a las plantas y escurrirse hacia mantos acuíferos, los pellets de lana alimentan de manera estable hasta por 6 meses sin contaminar el suelo. Después de los catastróficos incendios de 2019-2020, muchos agricultores los esparcieron sobre tierras quemadas y en cuestión de semanas, brotes verdes surgieron como por arte de magia. Además de los pellets, algunas granjas usaron acolchado de lana, extendiendo lana limpia y triturada en capas de 5 a 10 centímetros alrededor de las plantas. Este método no requiere maquinaria especial, solo lana limpia, desgarrada y bien distribuida. El acolchado enfría la tierra entre 3 y 5 grados Celsius durante los días calurosos de verano y conserva mucho mejor la humedad que la paja o la corteza que los agricultores en Estados Unidos suelen usar. El beneficio más sorprendente: resistencia natural contra caracoles y babosas. Las diminutas escamas de la fibra de lana irritan su piel babosa, formando una cerca biológica que protege sin químicos. Muchos jardineros caseros contaron que después de una sola temporada usando acolchado de lana, casi no tuvieron que comprar veneno para babosas. ¿Y qué crees que pasa con las cobijas viejas de lana o los suéteres pasados de moda? El basurero. En Australia no se reencarnan de formas inesperadas. En lugar de tirarlos, las cooperativas y huertos comunitarios los recolectan, los trituran y los mezclan con restos de comida, cáscaras de verduras, café molido, hasta pan duro, y luego compostan la mezcla en contenedores cerrados por 8 a 10 semanas. Lo que parecía un revoltijo apestoso se transforma en composta rica en NPK, balanceado además de zinc, manganeso y otros micronutrientes valiosos. El resultado: los agricultores quedan sorprendidos, los jitomates se vuelven de un rojo intenso, los pepinos salen verdes y crujientes, los rendimientos se disparan y los sabores son notablemente más ricos. Y no termina ahí. Empresas australianas han desarrollado fertilizantes líquidos a base de lana. El proceso: se pica la lana, se remoja en una solución alcalina ligera y luego se filtra hasta obtener un líquido rico en aminoácidos. Este fertilizante puede rociarse directamente en las hojas o en la tierra, no oxida los tanques y ayuda a que las plantas fotosinteticen mejor y resistan la sequía. Comparado con cargar y esparcir fertilizantes químicos pesados, una pequeña lata de fertilizante líquido de lana es mucho más práctica y totalmente segura. Si esos números son solo pistas, los ensayos en el mundo real muestran que la lana no es solo una idea, es una solución sostenible y con un potencial enorme. En Victoria, las pruebas a escala completa en granjas dieron resultados impresionantes. Después de una sola temporada, la producción de ciruelas aumentó 37% y cada fruta pesó casi 49% más. En las fresas el milagro fue aún más claro: crecieron más grandes, más jugosas, más dulces y se mantuvieron frescas el doble de tiempo que las cultivadas en suelo normal. Un productor exclamó: «Nunca había visto que mis fresas viajaran tan lejos y se mantuvieran tan firmes. En los mercados de Sydney y Melbourne las aman más que nunca». No se trata solo de la fruta. El suelo en las parcelas de prueba cambió de manera notable. El pH se equilibró a niveles ideales. La tierra se volvió más suelta y retuvo mucho mejor la humedad que los terrenos de control. Los científicos midieron aumentos claros en micronutrientes como zinc, cobre y manganeso. Esto significa que las raíces ya no tienen que luchar por los nutrientes, ahora crecen más profundas, gruesas y fuertes. La historia de la lana no termina en casa. Se ha llevado a algunos de los lugares más duros del planeta. En Noruega, las lluvias intensas y los vientos fríos convierten los senderos de montaña en canales de agua. Cuando el pasto delgado es pisoteado, el suelo queda expuesto, la lluvia lo arrastra, y los excursionistas se ven obligados a caminar por los costados, empeorando la erosión. La solución habitual es usar geotextiles plásticos, pero después de unos años, estas telas salen a la superficie, se rompen en microplásticos y se dispersan por todas partes. Ante esto, el proyecto Ascent eligió un remedio antiguo y sostenible: colocar lana cruda y gruesa bajo el sendero y luego cubrirla con grava.
Más de 10 años después, los caminos siguen estables sin plásticos, mientras que los senderos con telas sintéticas requieren reparaciones constantes. Ahora vayamos a Mongolia, donde el desierto de Gobi se extiende con tormentas de arena feroces y cambios de temperatura extremos. La diferencia entre el día y la noche puede alcanzar los más de 30 grados Celsius. Sembrar aquí es casi imposible. El suelo carece de micronutrientes, los vientos arrancan las plántulas, y el pasto desértico apenas cubre 1% de la tierra. Los científicos mongoles intentaron aplicar de 2 a 11 toneladas de fertilizante de lana por hectárea, y ocurrió un milagro. Después de una sola temporada, la cobertura vegetal saltó de 1% a 50-60% y la diversidad de especies aumentó 40%. En terrenos donde apenas sobrevivía una hierba, ahora florecen flores silvestres, pastos y arbustos nativos que reverdecen la arena seca. Esto superó a cualquier fertilizante mineral probado, que fácilmente es arrastrado por el viento y deja efectos secundarios. De regreso en Australia, cuando los mercados globales de lana se desplomaron, muchas granjas parecían condenadas. Pero fue entonces cuando la lana abrió un camino completamente nuevo. Antes de la iniciativa de la lana regenera el suelo, muchos agricultores australianos tenían que gastar miles de dólares al año solo para deshacerse del excedente de lana, una carga que representaba cerca del 15% de los costos de operación. Pero cuando empezaron a surgir fábricas de pellets, fertilizantes líquidos y acolchados de lana, el flujo de dinero cambió. Lo que antes costaba eliminar se convirtió en una mercancía. Tan solo en 2024 en Victoria aparecieron más de 40 empresas emergentes dedicadas al reciclaje de lana, creando alrededor de 2.500 empleos locales. De cada tonelada de lana de desecho, los talleres pueden producir casi 900 kilos de pellets que se venden al triple del precio de la lana cruda, transformando el desperdicio de las granjas en una cadena de valor multimillonaria. Y no se trata solo de dinero. En pequeños pueblos como Dubbo y Orange, las ferias de temporada ahora incluyen puestos de lana regenerativa, donde los niños aprenden a mezclar lana con restos de cocina para hacer composta, y los visitantes pueden intentar fabricar pellets de lana. Muchas escuelas han agregado ciencia de la lana a sus programas vespertinos, enseñando a los estudiantes a medir la humedad y los nutrientes del suelo después de aplicar lana. Un granjero comentó: «La lana antes solo servía para hacer suéteres, ahora está ligada a cada comida y a cada surco de huerto que tenemos». Los resultados que trae la lana no son solo un éxito de Australia, son una señal para un planeta que se está secando. Imagina el Sahel en África, donde el Sahara avanza kilómetros cada año, volviéndose verde gracias a lo que antes se consideraba basura. O el Medio Oriente, más seco que el desierto de Sonora, manteniendo sus cultivos húmedos sin necesidad de sistemas de riego de miles de millones de dólares. Incluso en las ciudades de Occidente, desde Nueva York hasta San Francisco, la composta de lana puede transformar pequeños huertos urbanos en oasis verdes, reduciendo al mismo tiempo los desechos de la moda y el uso de fertilizantes químicos. Esta historia no se trata solo de Australia, es un recordatorio de que cualquier cosa puede ser la clave para salvar al planeta. ¿Tú qué piensas? ¿Podría un simple hilo de lana cambiar el mundo? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte el próximo descubrimiento sorprendente.